Buen día, espero que se encuentren bien el día de hoy. Esta vez vamos a resolver un problema de planteo de ecuaciones. Salió en el examen de admisión a la Universidad de Antioquia en el año 2016-2. Resulta interesante este problema porque nos enseña la importancia de leer bien los enunciados para poder resolver satisfactoriamente el problema. Entonces vamos a leerlo. Dice así: la edad de Tomás es de años y es igual a la suma de las edades de sus 3 hijos. Noten que ahí nos están hablando como de un presente, ¿sí? Sigamos. Sin embargo, hace n años, ahí ya nos están hablando de un pasado. La edad de Tomás era el doble de la suma de las edades de sus hijos. El valor de t dividido n o de t sobre n es... Identifiquemos qué es lo que nos preguntan. Nos están preguntando, bueno, ¿cuánto vale la edad de Tomás dividido n? ¿Qué es n? Ese tiempo que pasó, hace n años, esos años que pasaron, ¿sí? Entonces, la edad de Tomás en la actualidad sobre los años que pasaron. Vale, entonces aquí voy a usar resaltador amarillo, porque si miramos, el problema se parte como en dos informaciones, una en la actualidad y otra en el pasado. Entonces, la amarilla la voy a resaltar, que es la de la actualidad, ¿vale? Entonces, podríamos decir que en el problema hay como dos informaciones o dos subenunciados, uno que me habla de un presente y otro que me habla de un pasado. Entonces uno, cuando se enfrenta a los problemas en matemáticas, uno los trata de desglosar minuciosamente lo que más pueda. Entonces aquí ya ahora vamos a mirar la otra parte, que es el pasado. Sí, o que a partir de acá ya nos están hablando, hace n años nos están hablando de un pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Mire, que lo pintado en amarillo me está dando como una información 1, ¿sí? Y me está hablando de qué? De lo actual. Mientras que lo naranja me está hablando de una ¿qué? De una información 2. Y me está hablando de qué? De un pasado. Entonces, en estos problemas de ecuaciones, uno identifica cuáles son los tipos de información que me están dando y por cada información plantea una ecuación. Y ya con un tratamiento algebraico de esas ecuaciones, pues puede llegar a la solución que nos están pidiendo, ¿vale? Entonces vamos a ir a plantear las ecuaciones. Entonces vamos a ecuación información 1. La información 1 es que la edad de Tomás es de años y es igual a la suma de las edades de sus 3 hijos. Pero antes de plantear la ecuación, tenemos que asignarle una incógnita o una variable a esas edades de los hijos de Tomás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son las edades, entonces las tenemos que nombrar de alguna manera, ¿sí? Entonces, uno usualmente en matemáticas usa X, Y, Z, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos usar X para la edad del hijo 1, podríamos usar Y para la edad del hijo 2, podríamos usar Z para la edad del hijo 3.
Entonces, básicamente, ¿qué me están diciendo acá? Que la edad de Tomás, que cuál es en la actualidad, T años, es igual a ¿qué? A la suma de las edades de sus 3 hijos. Aquí tenemos esto por el momento. Ahora, necesitamos es la ecuación 2. ¿Sí? ¿Qué me dice la ecuación 2? ¿O qué me dice la información 2? Que me está hablando de un pasado. Me dice, sin embargo, hace n años la edad de Tomás era igual al doble de la suma de las edades de sus hijos. Entonces vamos a hacerlo por partes. Sin embargo, hace n años la edad de Tomás. Hace n años la edad de Tomás. O sea que yo no puedo, al plantear la ecuación, simplemente poner t, sino que como estoy hablando de un pasado, es la edad de Tomás en la actualidad menos eso, ese pasado o esa cantidad de años que pasaron, es decir, t menos n. Y eso a su vez es igual a ¿qué me están diciendo? Al doble de la suma de las edades de sus hijos. Al doble de la suma de las edades de sus hijos. O sea que es 2 veces la suma de las edades de sus hijos, pero cuidado, y ahí lo importante de leer bien, porque uno está tentado a escribir esto. Ah, la edad de Tomás hace n años es igual al doble de las edades de sus 3 hijos. Entonces yo pongo 2 veces la suma de las edades de los 3 hijos. Esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque no estamos teniendo presente que a los hijos también les pasaron los n años, ¿sí? Entonces, realmente esto yo no lo puedo escribir así. Entonces lo voy a resaltar con rojo. Esto no. Yo para escribir bien esa parte, tengo que hacerla así. T menos n, hace n años la edad de Tomás era igual al doble de las edades de sus hijos. Pero entonces la edad del hijo 1 en hace n años también era x menos n. Lo mismo que la edad de su segundo hijo, y menos n. Lo mismo que la edad de su tercer hijo, z menos n. A todos, absolutamente a todos, les pasaron la misma cantidad de años. ¿Sí? Entonces ahora, yo ya tengo la ecuación de la información 1 y la ecuación de la información 2. La ecuación del presente y la ecuación del pasado. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo usando esas dos ecuaciones yo puedo llegar a lo que me están preguntando, que esté dividido en? ¿Sí? Entonces partamos de esta segunda ecuación y hagámosle un tratamiento a esta segunda ecuación. Entonces la voy a poner aquí en esta otra página. Partamos de la ecuación 2. Entonces, ¿cuál es la ecuación 2? Esta. T menos n es igual a 2 veces x menos n más y menos n más z menos n. Y empecemos. Este al lado lo dejamos igual, t menos n. Pero miren que acá yo puedo hacer lo siguiente. Por propiedad asociativa, yo puedo agrupar o más bien sumar estas menos n, ¿sí? Entonces tengo x menos n más y menos n más z menos n. Esto yo lo podría escribir como x más y más z menos 3 veces n. ¿Sí? Menos n menos n menos n es menos 3 veces n. Y x más y más z es x más y más z, porque yo no sé qué valor tiene x, qué valor tiene y, qué valor tiene z. Y realmente para el problema no lo necesito. Pero entonces, ¿por qué yo lo agrupé de esta manera? Porque yo por la ecuación 1 sé cuánto es x más y más z.
que es que t, porque recuerden, yo necesito t dividido n, o sea que yo las únicas letras que tengo que tener en mi ecuación que me va a resultar es t y n, ¿sí? Entonces yo por eso reuní a x más y más z, porque yo ya sé cuánto es, que es la a de Tomás, ¿sí? Entonces ahora este 2 yo lo puedo, ¿qué? Mandar a distribuir, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? T menos n igual. Realmente, ¿qué uno qué podría hacer? Uno podría pensar, bueno, lo distribuyo en cada uno. 2 por x, 2x, más 2y, más 2z, menos 6n. Pero a nosotros no nos conviene tanto eso. ¿Por qué? Porque es que nosotros sabemos que todo este pedazo, ¿qué vale? T. ¿Sí? Nosotros sabemos que todo ese pedazo vale t. Entonces simplemente la distributiva la podríamos hacer así. 2 veces x más y más z, que es t, ahorita lo cambiamos, y el 2 ya multiplicado por el menos 3n y me da menos 6n. Es como si de algún modo hubiésemos que aplicado propiedad asociativa y asociar x más y más z, ¿sí? Ahora, yo sé que esto es t, o sea que esto lo puedo yo escribir como t menos n igual a 2 veces t menos 6n. Y ahora ya tengo todo en términos de t y en términos de n. ¿Por qué yo sé que x más y más z era t? Por la información 1, por la ecuación que sacamos de la información 1, ¿sí? Empezamos a trabajar con la ecuación que sacamos de la información 2 y ya haciéndole el tratamiento matemático usamos la ecuación de la información 1 para reemplazar o para deshacernos de este x más y más z porque sabemos que era igual a t. Entonces ya aquí simplemente ¿cuál es nuestra tarea? Tratar de despejar t dividido n, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo, vamos a mandar las t para un lado y las n para el otro lado de la igualdad. Entonces en este lado está t, pongamos las t en este lado y las n en este. Entonces t aquí está positivo, en este lado hay un 2t, si yo lo quiero pasar al otro lado lo paso como menos 2t. Igual, aquí está un menos 6n y en este lado de la igualdad está un menos n. Si yo lo quiero pasar para el otro lado lo tengo que pasar como un más n. Básicamente lo que hice fue pasar el 2t al lado izquierdo de la igualdad y el menos n al lado derecho de la igualdad. Básicamente eso fue lo que hice. T menos 2t, t menos 2t, menos t. Y eso es igual a ¿qué? A menos 6 más n. ¿Cuánto es menos 6 más n? Menos 5n. Esto lo podemos multiplicar por menos 1 a ambos lados, entonces nos queda menos 1 por menos t igual a menos 1 por menos 5n. Menos por menos nos da más. Menos por menos nos da más. Y ahora, mire que este n me está multiplicando al 5. Y yo necesito cuánto es t dividido n. O sea que este n que está multiplicando yo lo puedo pasar a dividir. Y me queda que t dividido n es igual a 5. Y este es el resultado que yo estaba buscando. T dividido n. O sea que este problema es más que todo, o sea que la respuesta es la C. O sea que ese problema más que todo es de tener una buena lectura y un buen manejo de las ecuaciones, ¿sí? Entonces t menos n, t dividido n es igual a 5. Muchas gracias por ver el video, espero que pasen un buen resto de día.